tiene un propósito, Dios tiene un destino profético glorioso para cada uno de nosotros. Como podemos leer en la Biblia en muchos pasajes, futuro glorioso de Sión. Dios siempre tiene un futuro de gloria. Porque por ahí dicen que Dios no nos llamó a ser feliz, es mentira. Hay que padecer, sí hay que padecer por causa de Cristo, pero siendo feliz, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, y Dios tiene un propósito con nosotros. Muchos viven en un sueño y no pueden lograr cumplir el destino. José tuvo un sueño, José pasó diversas pruebas, Dios tenía un destino profético para José. Dios lo reveló a través de sueños. Yo le comentaba que José siempre le contaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Siempre tendía a mirar el error de los demás. Él estaba bien. Para nosotros es muy difícil mirar nuestros errores. Muy pocas personas son las que se frenan y empiezan a meditar en qué han fallado o en qué se han equivocado. Siempre es fácil culpar a los demás. Y hablábamos que Jacob lo amaba mucho a José, sus hermanos no lo aborrecían. José le contaba a sus hermanos sus sueños. Dice que ellos lo aborrecían por sus sueños y por sus palabras. Está bien específica en la Biblia. No era lo que contaba, sino cómo lo contaba. Su padre le había hecho una túnica de diversos colores, era el favorito. La túnica representa un manto, un don. Estaba favorecido más que los demás. Y sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. Volvió a soñar otra vez un sueño. Sus hermanos se habían ofendido y no aprendía. José volvía a contarle. Estuvimos hablando que una de las maneras de frenar la arrogancia en nuestra vida es callando, siendo un poquito más modesto, porque en boca cerrada no entra. David era un hombre prudente en sus palabras. Parece que José en ese momento de su edad no era muy maduro como para poder callar. Muchas veces nosotros también podemos alardear de cierto don o gracia que podamos haber recibido, o nos hacemos los lindos. Nadie se hizo el lindo. Yo que es muy difícil de conocer. Yo muchas veces me hice el lindo. Muchas veces no era la ropa que me ponía, sino por qué me ponía. Muchas veces no es lo que te pones, sino cuál es la intención de tu corazón para hacer cualquier cosa que hagamos. Hasta mi barba, cualquier cosa. Lo hago ahora por costumbre, quizás en otro tiempo lo hacía porque era joven y quería hacerme el grande, y me salían bellos, y hay algunos que salen con las pelusas, y uno, por cualquier cosa se quiere agrandar. Cuando es inmaduro, tonto, y creemos que eso nos da el derecho a sentirnos más, y son solamente dones, regalos. Como le decía, la gente está tan enfocada en la añadidura que se olvida de lo esencial, el reino, Dios. Se enamoran de sus manos y no de su rostro. Personas han caído en eso, o hemos caído. Para mi criterio, y quizás de otros también, quizás falló en esta prueba del orgullo José, y eso lo llevó a un pozo. Y muchos de nosotros podemos estar en diferentes pozos por diferentes circunstancias. Escuché una historia, o leí una historia de un hombre que trabajaba en una fábrica y hicieron horas extras. Tenía que salir a la tarde, pero se extendió, había mucho trabajo y se quedó hasta altas horas de la noche. Cuando ya estaba empezando la madrugada, a medianoche, estaba muy oscuro, no había luna, y él, para cortar el camino y llegar a su casa, cruzaba un cementerio. Iba cruzando el cementerio y él no sabía que ese día a la mañana habían abierto una tumba nueva, y por ir rápido a su casa cayó en una tumba muy profunda. Y este hombre, ya era entrada la madrugada, empezó a gritar desesperado porque había caído en un pozo, y empezó a tirar piedras, tirar tierra, y gritaba para que alguien oiga. Estaba en el medio del cementerio y nadie lo escuchó. Entonces se cansó y decidió ponerse en el rincón de la tumba, en un rincón en un costado, y esperar que amanezca, así cuando alguien a la mañana pasara por ahí podía pedir auxilio y lo sacara de ese pozo. Pero unos minutos más tarde iba pasando un borracho que cayó también en ese pozo, y el borracho empezó a hacer exactamente lo mismo. El borracho empezó a gritar, a tirar tierra, piedra, pedía auxilio, y no había nadie que lo pudiera sacar de ahí. Y se cansó de tanto gritar como el otro hombre y decidió rendirse como el otro. Y de repente salió una mano de la oscuridad y tocó al borracho en el hombro. Tranquilo, es imposible salir de este pozo. Y este hombre no sabe cómo hizo, pero el borracho salió del pozo. Y estas cosas nosotros podemos tomarlas como broma, pero una vez no sale de los pozos porque no tiene la motivación correcta para salir. Y este tuvo la motivación correcta para salir. A veces uno cree que es imposible cuando no es imposible. Y hay muchas circunstancias en la vida que nos van a ayudar a salir de los problemas en los que estamos metidos. Solamente tenemos que tener la motivación correcta.
Todos en algún momento pasamos la prueba del pozo o caemos en un pozo donde empezamos a pensar que todo nuestro sueño o el propósito que teníamos en nuestra vida o lo que anhelábamos nunca lo vamos a poder concretar o nunca lo vamos a poder cumplir. José había tenido sueños de grandeza, de que él iba a gobernar y de repente terminó en un pozo. Génesis 37:12. Después fueron los hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, los hermanos de José. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme las respuestas. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, a José, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? El buscador terminó siendo encontrado. Él buscaba a los demás, terminó más perdido que los demás, porque él se creía que los hermanos estaban perdidos. Muchas veces nosotros somos arrogantes y creemos: oh, este hermano está re mal, y a veces parece que uno está más mal. José respondió: busca a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí y yo los he oído decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna, en un pozo. Y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, Rubén es el hermano mayor, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis la sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vení y vendámosle a los ismaelitas, no sea que nuestra mano sea sobre él, porque él es nuestro hermano. Mirá qué bueno, ¿eh? Nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a José a Egipto. Todos en algún momento terminamos en un pozo donde parece que todo se termina, donde no hay salida, como José. ¿Por qué uno a veces cae en un pozo? Siempre es más fácil culpar a los demás de la condición en la que vivimos, o cuando uno tiene problemas empezamos, como decía mi hermana Patricia, el apóstol tiene la culpa, me voy de la iglesia. Es más fácil culpar a los demás, porque no podemos mirarnos a nosotros mismos y buscar dentro de nuestro corazón qué es lo que nos llevó a nosotros a esa situación. Nosotros podíamos pensar: hay pozos en la vida, que es normal porque vivimos en un mundo caído lleno de problemas por el pecado. Jesús dijo en Juan capítulo 16: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Puede ser que uno caiga en un pozo porque lo cazó justo el problema, pero hay circunstancias que nosotros provocamos que así acontezca. No estoy defendiendo a los hermanos de José porque tenían un muy mal corazón lleno de envidia y lleno de odio. Por envidia, celo, por odio, querían matar a su hermano. Pero también tenemos que dejar nosotros un poco de ponernos siempre en una situación de víctima, de que siempre somos la víctima, que siempre la culpa la tiene el otro. Mis hermanos me odian, me envidian. Uno puede ponerse en una situación de víctima y empezar a culpar a los demás de lo que le pasa, pero es el momento en que uno tiene que meditar y pensar. La Biblia dice que José contaba la mala fama de sus hermanos, los hijos de Bila y los hijos de Silpa. Y nosotros sabemos que Jacob tuvo 4 mujeres. Decirle a tu hermano: no te hagas el Jacob, mi hermano, ¿eh? Pero él terminó con 4 mujeres. Él amaba a Raquel y se quedó primero con la hermana, después y después estas mismas mujeres que son buenas. Usted fíjese que José le contaba la mala fama a Jacob de sus hermanos, los hijos de Bila y los hijos de Silpa, y hablaba mal de Benjamín, su hermano hijo de Raquel, hablaba mal de Rubén, de Judá, hijos de Lea,
Porque algunos van a decir que yo estoy hablando mal de José. No, meditemos en la palabra. Discriminaba a los hijos de quién, de las criadas. No hablaba mal de los hijos de Lea, dice de su hermano Benjamín. Tenía un problema José. Era extraordinario, pero tenía una falla, porque es un ser humano. Y a algunos le pinta el discriminar. Este sí, este no. Este sí. Reprendo ese espíritu inmundo. La gente arrogante que no saluda. ¿De dónde saliste, por favor? Del fondo de la Urquiza, del Alto. ¿De dónde sos, hermano? Los vecinos acá me dicen que no vienen porque todos ustedes son chetos. De verdad, los vecinos de acá cerca de la iglesia, en esa iglesia van todos chetos. Yo digo, sí, cheto de San Antonio, cheto de Julio Abraham, cheto del Meicofru, cheto de ampliación, sí, cheto del campo. Es la arrogancia que tienen, hermano, que caminan así, no sé quién. La falta de humildad, la que nos hace arrogantes. Personas chocantes, como me dijeron en una oportunidad. Hay pastores que no me hablan, aún familiares míos que me han dejado hablar y jamás los critico. Siempre oro y digo, Señor, hazme ver qué tan mal los he tratado. O te pido que por favor pueda ver yo para pedirles perdón, para poder tener una causa para hablar bien o para tratar de cambiar. Porque a veces las personas no te dicen nada, pero te empiezan a mirar con recelo, como lo hacían con José. Pero José tenía malas actitudes, no se daba cuenta de los favores que ella tenía, que era suficiente. La Biblia dice que el padre le hizo ¿qué? ¿Cuánta túnica? ¿Y con qué andaba siempre? ¿Qué? ¿No tenía otra ropa para ponerse José? Su padre Jacob le dijo, anda a ver a tus hermanos que están trabajando. ¿Dónde estaban sus hermanos? ¿Y el niño dónde estaba? En casa. Dicen algunos teólogos que Jacob tuvo que separar a José de sus hermanos porque sus hermanos lo odiaban tanto que la situación en la casa era muy tensa. Y uno de los motivos por los cuales Jacob mandó a José no para verlo a sus hermanos, porque sus hermanos eran mayor que él. Y eran 10 los que estaban en el campo y eran hombres de trabajo que sabían lo que hacían. ¿Usted cree que José lo iba a cuidar a ellos? ¿Ese era el propósito de Jacob, enviarlo? No. El propósito de Jacob era que tengan una buena relación entre hermanos y enseñarle un poquito de humildad a José. Yo creo que si él iba al trabajo con los hermanos, se tenía que poner ¿qué ropa? De trabajo. Usted note bien que dice la Biblia, pensemos por un momento que cuando sus hermanos lo vieron de lejos, ¿de dónde lo vieron? ¿Y cómo no te van a ver semejante ropa? Fosforescente, violeta, verde, naranja. Ahí viene el semáforo. Era imposible que no lo vean porque el tipo todo el tiempo estaba presumiendo, soy el favorito, soy el mejor. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que Dios nos da dones, nos da regalos. Y nosotros empezamos a tomar nuestra identidad por nuestros regalos. Hay muchas personas que dejan de ser hijos de Dios porque son profetas. ¿Qué sos? Yo soy apóstol, yo soy pastor. Te olvidás de quién sos. Soy el profeta, soy el ungido, soy Lucas. Tengo los pies sobre la tierra, Él me ungió. Es más importante mi relación con el Padre, con el Espíritu Santo, que cualquier don o vestidura o manto sagrado de colores que yo pueda tener. No hace falta que todo el tiempo lo estés poniendo. No hace falta que esté esperando la oportunidad para, miren mis colores que tengo. No hace falta que haga eso. Sus hermanos lo vieron de lejos. Ahí viene el soñador. Entonces nosotros tenemos que meditar un poco. Gran parte de la caída en el pozo de José fue por su presunción. Si quizás ese día se hubiera puesto una ropa más modesta porque iba al trabajo, sus hermanos se la pasaban laburando y él se la pasaba en la casa, tendría que haber ido con otra actitud. Y uno tiene que pensar, Señor, ¿por qué estoy en este pozo? Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Uno se pregunta, ¿por qué caí en este pozo? No sé, fíjate vos. Un paso antes de la caída que hay, soberbia. Era una prueba que José tenía que superar para lograr alcanzar el destino que Dios tenía para él. Y en los pozos uno aprende a creer en Dios. En los pozos uno aprende a escuchar a Dios. Porque cuando caemos en el pozo, hermano, hay dos voces. La voz del Espíritu Santo que nos convence y la voz del diablo que nos acusa. El diablo, te lo mereces. Esto te pasó por orgulloso y arrogante. Jamás vas a salir adelante. Tu matrimonio nunca va a salir adelante. Tus finanzas nunca se van a levantar, nunca vas a levantar la cabeza por pecador y cochino, como diría mi hermano. Pero cuando oímos la voz del Espíritu Santo nos convence, nos da esperanza. Fallaste, pero ese pozo no es tu lugar. El Espíritu Santo trae convicción, nos hace reconocer, pero para ayudarnos a salir de la circunstancia. Pero el diablo siempre viene a acusarnos. Apocalipsis capítulo 12 dice que al diablo le vencieron con el poder de la sangre. Los que creían en Jesucristo, con el poder de la sangre de Cristo, vencieron al acusador de nuestros hermanos que los acusaba de noche y de día. Día y noche los vive acusando. Y en el pozo nosotros tenemos que dejar de oír las mentiras del diablo y empezar a oír la voz del Espíritu.
En el pozo aprendemos a clamar. En el pozo conocemos al Dios que siempre da oportunidades. Por eso todos pasamos por ese momento de dificultad, donde nos sentimos en un lugar donde no podemos salir o creemos que nunca vamos a salir de ahí. Un lugar de oscuridad, no había agua, no había comida. Es un lugar donde vos podés morir. Podía morir José en ese lugar. Muchas veces podemos leerlo a Jonás. Dios tenía un plan con Jonás. ¿Y dónde terminó Jonás? En el fondo del mar, diría uno, en un pozo. Porque la palabra Seol en hebreo significa pozo. Dice la Biblia que Jonás clamó al Señor. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me vos oíste. Seol, pozo. Dios tenía un propósito glorioso con Jonás. Quería usarlo para libertar, para salvar a una ciudad. Y él decidió huir de la presencia de Dios. Y su arrogancia, su orgullo, querer hacer las cosas como a él le parecían, terminó metido en un pozo. No sé en qué pozo puede ser que usted se encuentre o sienta que se encuentre metido ahí. Pero yo quiero decirle, hermano, que sí va a salir, porque para Dios nada es imposible. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó. ¿Qué hizo Dios? Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué hizo Dios? Se inclinó. ¿Qué hizo Dios? ¿Para qué te lleva Dios al pozo? Para que clames, para que aprendas a humillarte. Y Dios, ¿sabe cómo te enseña? Inclinándose. Dios se inclinó a mí, me sacó de ese pozo. En ese pozo no caemos por culpa de nadie, hermano. Nuestras propias acciones, nuestras propias decisiones nos llevan muchas veces a caer en un pozo. Sálvame, oh Jehová, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cienos profundos donde no puedo hacer pie. ¿He venido o alguien lo tiró? No, él había ido. No dice que la culpa de alguien. He venido hacia abismo de agua y la corriente me ha ahogado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Empezaba a culpar. Una de las cosas que tenemos que aprender en el pozo, hermano, es a orar. Y muchas veces los cristianos confunden oración con queja. La oración no es queja. Hablar con el Padre, un Padre bueno, amoroso, celestial, que nos ama, estar todo el tiempo quejándose y reclamando, eso no es orar, eso es quejarse. Eso es decir, Señor, yo no merecía esto. Muchas veces somos arrogantes por los dones o el talento. La Biblia dice que los dones y los talentos, el llamado, son irrevocables. Dios no quita los dones. Pero a José le quitaron el don, le quitaron el regalo, porque él mismo fue a ese lugar. Él mismo fue a un lugar donde no tenía que ir a demostrar lo que no tenía que demostrar. Su padre quería que él tenga una buena relación, que él aprenda. Y uno no se da cuenta, pero nosotros somos muy favorecidos por Dios. Y así como Jacob le dio a José regalo, nosotros recibimos dones por el Espíritu Santo. Y no tenemos que olvidarnos que los dones son del Espíritu Santo. El diablo y los demonios no respetan dones. Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo se va del hombre, anda por los lugares secos y desiertos, pero después dice, volveré a mi casa, ¿de dónde salí? Y viene y observa que dice, mira la casa que está limpia y adornada, llena de dones, pero vacía. Como le decía el otro día, no hay nadie tan vacío como aquel que está lleno de sí mismo. Y uno puede tener dones, pero los demonios y el diablo no respetan ningún don. Respeta al Señor, la presencia del Espíritu Santo, a Dios en su vida. No es la añadidura, no es lo que le pueda dar Dios, es el reino de Dios en usted. Es Cristo viviendo en usted, para que nadie se jacte en su presencia. Lo que el pozo nos enseña es a orar y a humillarnos, a ser personas humildes, a reconocer que lo que tenemos siempre viene de parte de Dios. Yo creo que José en aquel pozo, en algún momento, en algún lugar del pozo, clamó al Señor y oró al Señor, porque fue liberado. Y mire, se lo voy a comprobar, que pasó esta prueba. José pasó esta prueba. En el capítulo 39 del libro de Génesis. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. No tenía la túnica, pero tenía la presencia de Dios. José se dio cuenta en ese pozo que no era la túnica, era Dios en su vida. Pudo reconocer, fui un necio al creer que era yo, era Dios en mí. Por tener esa actitud, Dios lo sacó de ese pozo y lo encaminó al destino. Lo vendieron a Egipto. Dios lo acercó más al propósito. Dios todo lo va a orientar para un bien. Hasta tus errores Dios lo va a orientar.
varón bien. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Quiero que usted me comprenda. ¿Vio su amo la túnica de colores que tenía José o vio su amo que Jehová estaba con él? ¿Aprendió José o no aprendió, hermano? Ya no era la túnica, ya no era el don, ya no era el llamado, ya no era el ministerio que él poseía, era la presencia de Dios en su vida, hermano. Y todo lo que tenía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenías. En el libro de Santiago. Pero él da mayor gracia. ¿Qué hace el Señor? Da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. José tenía la túnica, tenía el favor de Dios, pero Dios quería darle más gracia. ¿A quién le da más gracia al Señor? A los humildes. ¿No los ama a los soberbios? Sí los ama, solo los resiste, solo los tiene ahí. José tenía algo especial, pero Dios le dio algo mucho más grande, porque aprendió la humildad. Proverbios capítulo 3, versículo 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dios estaba con José y le dio mayor gracia, y su amo vio que tenía el favor de Dios, que había gracia sobre su vida. Por eso, hermano, hoy quiero decirle que si usted se encuentra en un pozo, tiene que humillarse y tiene que ponerse gozoso, porque Dios lo va a sacar de ese lugar y le va a dar mayor gracia, porque Él se inclina, se va a inclinar y lo va a sacar de ese lodo, siempre y cuando usted se reconozca y diga: Señor, he sido una persona orgullosa, me cuesta reconocer, discrimino a las personas, saludo a alguno, a otro no los saludo, este me cae bien, el otro me cae gordo. No importa quién te cae, no te cae, vos tenés que amar a todos, así como Cristo te amó a vos, hermano. Dios no hace acepción de personas y vos tampoco tenés que hacer acepción de personas. ¿Alguien me está comprendiendo lo que yo estoy hablando, hermano? ¿Sabe que tenemos que pensar un poco? José aprendió muy bien la lección y él llegó a ser el segundo hombre más poderoso de la tierra y el segundo hombre más rico de la tierra. Y José ya no tenía una túnica de diversos colores, se podía comprar ¿cuántas? Todas las túnicas que quería. Pudo obtener un montón de túnicas porque se dio cuenta que no era la túnica, era Dios. Era el don que Dios le había dado, era de Dios lo que él tenía. Y lo que vos tenés proviene de Dios, hermano. Cualquier don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, hermano. Todo lo bueno que podamos tener viene de Dios. Usted siempre tiene que estar consciente de estas cosas. Si hoy se encuentra en un pozo, yo quiero decirle que Cristo lo va a sacar en esta noche. Si usted hoy se inclina hacia Él, le dice: Señor, yo creo que tú te vas a inclinar ante mí. Pacientemente esperé yo en el Señor. Como Jonás, desde la angustia clamé al Señor. Desde el Seol clamé y mi voz oíste. El alga se me enredó a la cabeza. Pensaba que se fallecía y moría, pero ahí me sacó la mano del Señor. Dice el Salmo 16, hablando de nuestro Señor Jesucristo: no dejaste mi alma en el Seol y no dejaste que tu siervo vea corrupción. Jesús también estuvo en el pozo, pero Jesús fue con el propósito de salvarnos y Dios no lo dejó, sino que Él se humilló ¿hasta dónde? Hasta lo más sumo. Y el Padre lo exaltó lo más alto que todo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble aquí en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso la Biblia dice: humillaos bajo la mano poderosa del Señor y Él los va a exaltar cuando sea el momento. La mayor gloria la vas a alcanzar cuando aprendas a caminar en humildad, hermano. Cuando aprendas a reconocer las cosas, cuando aprendas a ser manso y humilde. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso. Una persona dócil, enseñable, una persona que se le puede tratar. Uno es fácil culpar a los demás y decir: no, estoy en este pozo por envidia, porque me quieren ver mal. Yo que algunos dicen: nadie quiere verme bien, nadie quiere ver mi familia bien, son unos envidiosos. ¿Quién te tiene envidia, hermano? A ver si también está congregando José con nosotros, hermano. Nadie le tiene envidia. Deje de culpar a los demás y aprenda a mirarse a usted mismo. No es por cómo yo hablo, no es por cómo yo llego, cómo me siento, cómo me miro o cómo me visto. No, es por tu actitud también. Si alguien me dice chocante o que hay muchos vecinos que me dicen chocante, pedante, debe ser mi traza de porteño, que camino derecho, que saco pecho, que tengo mucho dorsal y se me levantan los brazos. Puede ser, no digo que no. Y empiezo a mirar, debe ser que algo no le agrada y bueno, le pido al Señor que me ayude y me dé mayor gracia, porque si yo escucho su palabra y la retengo en mi corazón, voy a hallar gracia delante de Dios y gracia delante de los hombres.
Porque por ahí hay muchas personas que dicen, a mí no me importa lo que piensen de mí los demás. Bueno, está bien. El apóstol Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, pero lo estamos sacando de contexto. Él está hablando de la doctrina de los apóstoles, no está hablando de su manera, de su arrogancia, de ser pedante o orgulloso, no está hablando de su manera de ser. Estaba hablando en cuanto a la palabra de Dios o defender la doctrina de Cristo, no estaba hablando de que no le importaba lo que la gente hable de él. Porque hay muchos que dicen, a mí no me importa lo que digan. Y bueno, está bien. A mí la verdad que la Biblia me dice que yo soy sal y luz y tengo que reflejar a Cristo, y hay muchas actitudes que tenemos nosotros los cristianos que no reflejan a Cristo. Hay actitudes que no reflejan a Cristo en nosotros. Manera de ser, de contestar, cuando uno llega nos saluda, se hace lindo, mira por otro lado cuando ve a alguien en la calle. ¿Cuántos hacen esas cosas? Yo lo hice un par de veces. ¿Alguien más? Qué pecador que soy, Señor, vengo ante ti y me humillo, Señor. Te pido que me hagas libre completamente del orgullo. El pecado principal y favorito del diablo es el orgullo, es la soberbia, es la arrogancia, y es algo que constantemente tenemos que pedirle al Señor. No, si Él no me saluda, yo no lo saludo. No, si Él viene, si ella no viene, si no me habla, yo lo perdono, no lo perdono, porque se fueron. Recién estábamos, ningún principado, pero si el apóstol me va a ofender, me voy a enojar como la patria y me voy a ir a otra iglesia, a donde no me digan orgulloso. No te digo orgulloso, te digo que ese no es tu lugar, el pozo no es tu lugar. Dios tiene un destino glorioso para tu vida. Dios quiere que reines como José. Vas a llegar a ese lugar de gobierno, vas a alcanzar el propósito que Dios tiene con tu vida, porque como dice el Salmo, usted declárelo conmigo, y Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Alábenle, dice el Salmo, todos los reyes de la tierra, y anden en los caminos del Señor, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso, Jehová es perfecto en sus caminos. El único grande, excelso y perfecto es nuestro Dios. Él es el único digno de recibir toda la gloria. Hoy, Señor, vengo delante de tu presencia a pedirte, Señor, que me hagas ver en ti, Señor. Hazme de nuevo, Señor, como el barro, fórmame, Señor, hazme a tu imagen. Esa es mi oración. Como el barro, Señor, moldéame, hazme a tu imagen. Mata en mí todo lo que no te agrada. El pozo va a matar en tu vida la soberbia, la arrogancia. El pozo te va a enseñar a oír la voz de Dios, a ser obediente, a ser manso y humilde. Te doy muchas gracias, Señor, por todas las cosas que me pasan, Señor. Me pasan con un propósito. Estoy agradecido, Señor. Cuando estés en el pozo, no te empieces a quejar y empieces a decir, no, yo no merecía esto. No, Dios sabe por qué estoy en este lugar. Yo estoy confiado y teniendo paciencia que Dios se va a inclinar, me va a sacar del lodo cenagoso. Dios va a enderezar tus pasos, hermano querido. Dios va a enderezar tus pasos. Dios va a poner tus pies sobre la peña. Jesucristo es la peña. José aprendió la lección. Cuando llegó a Egipto, era un hombre lleno de la presencia de Dios. Ya no se identificaba con una túnica, ya no se identificaba con un manto, se identificaba con la misma presencia, la misma gloria de Dios en su vida. Hoy decirle al Señor, no quiero simplemente una ropa, Señor, no quiero apariencia, quiero tu presencia en mi vida. Que todo lo que toque prospere, Señor. Porque hace cuánto, Señor, que me siento en este pozo. Cuando uno está en el pozo parece que todo le empieza a salir mal, todo lo que toca se le rompe, todo lo que toca le rompe. Parece que uno iba avanzando. José era como que esa mañana se levantó y dijo, el Señor va a empezar a cumplir su propósito porque mi Padre me mandó a ver cómo están mis hermanos. El sueño de que yo voy a reinar sobre ellos se está cumpliendo. Y esa misma tarde terminó en un pozo, porque él había entendido mal el sueño, había interpretado mal lo que Dios le había mostrado. El propósito de Dios no era que sus hermanos se humillen ante él. El propósito de Dios era a través de José traer gran liberación a toda una nación, a todo un mundo hambriento. Y muchas veces nuestros sueños, nuestros pensamientos son tan pequeños, pero arrogantes. Nuestros pensamientos y nuestros sueños son tan pequeños y encima soberbios, en vez de confiar en Dios.